Buenas noches, bienvenidos una semana más a Los Intocables en este lunes 27 de febrero de 2023, cargado como cada semana en el arranque de actualidad con asuntos que no son nuevos, pero que van teniendo su desarrollo y por tanto pues tendremos que ir actualizando día a día. Algunos os confieso que nos dan un poco de pereza, nos resultan cansinos, pero es lo que hay, es lo que toca, como dice nuestro buen amigo Salas, y tenemos que seguir contándolos para todos vosotros, para todos ustedes y analizándolos. Hoy es el gran día, hoy por fin se ha presentado ante el registro de la Cámara esa moción de censura por parte del partido político Vox contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Castejón. Ya os hemos contado millones de veces el procedimiento. A partir de ahora, con la Constitución en la mano y con el reglamento de la Cámara también en la mano, pues Meritxell Batet, presidenta del Congreso de los Diputados, tercera autoridad del Estado, será quien tenga que determinar los plazos, los procedimientos y lo que importa al personal y a la clase política también, el día en el que esto se tenga que ventilar. Jornada y media parlamentaria aproximadamente. Es discrecional de la presidencia de la Cámara, de la mesa del Congreso, el órgano rector, por tanto del presidente del Gobierno, porque ya sabéis que la presidenta de la Cámara es una empleada de Pedro Sánchez Castejón. El día, dentro de los plazos legales, en los que no voy a abundar para no hacer esto muy pesado ya de arranque, el día en el que se tenga que discutir esa moción de censura. Tiene un abanico de varias semanas relativamente amplio, pues lo puede hacer o justo antes o justo después del mal llamado Día de la Mujer Trabajadora del 8 de marzo, lo puede arrimar todo lo que pueda a la campaña electoral de las próximas elecciones municipales del 28 de mayo y diréis, ¿y esto qué importancia tiene? Hombre, muchísima, porque en función de la agenda informativa de cara a esos días, pues puede tener un impacto mediático u otro. Conocéis de sobra mi punto de vista. No voy a abundar hoy mucho más en el análisis que he hecho ya en las últimas semanas acerca de la pertinencia o la no pertinencia, no quiero decir impertinencia, de esta moción de censura. No voy a entrar ya a valorar, ya veis que me da tanta pereza, a quién beneficia más, si a Pedro Sánchez, si a Vox, si a ninguno de los dos, si es una moción de censura contra Sánchez o contra Feijóo, el hecho de que no sea Abascal quien la defienda, de que debiera ser el líder del partido político que la presenta quien la defienda o no, el hecho de que el discurso de Ramón Tamames, ese candidato de la sociedad civil, sabia nueva sin duda para la política española del futuro, vaya a hablar solamente de economía y no del aborto, ni del el estado de las autonomías, ni de otras cosas. Hoy quiero escuchar especialmente a mis invitados de lujo, como cada noche en esta mesa, y de ello hablaremos también del Mobile, este aquelarre que montan todos los años en Barcelona, que no sé por qué demonios no se lo han llevado ya de allí, y en el que los independentistas, y como tales considero a la alcaldesa de Barcelona, desgraciadamente para ellos, cargo institucional, y el presidente de la Generalitat de Cataluña, Per Aragonés, que cobran un jugoso sueldo, gracias al estatus que les confiere el Estado español y la Constitución española, pues se permiten el lujo de despreciar al jefe del Estado, ¿no? Pues un año más, ¿no? Repetiremos los tópicos y los lugares comunes de siempre, pero bueno, pues es lo que hay, vuelvo a repetir, y es lo que toca. Os hablaremos también del caso Mediador. Qué casualidad, again and again and again, el penúltimo caso en el que los socialistas se ven enredados con prostitutas, con cocaína, con mucho dinerito en fajos de mil en mil, según parece, y esto sí que les da miedo. No digo que la moción de censura no les dé miedo, pero las 3.000 horas de grabación que atesora el figura, que este sí que es un figura, las 3.000 horas de grabación que atesora en no sé cuántos gigas que tiene en su teléfono móvil o en el dispositivo en el que estén almacenadas, pueden dinamitar no solamente la paz y la estabilidad de muchas familias, provocar algún divorcio, sino dar con más de un diputado y más de dos con sus huesos en la cárcel. Y hablaremos también al final del programa de ese homenaje que ha rendido hoy la Comunidad de Madrid a las víctimas del terrorismo, como no puede ser de otra manera. Os presento ya a mis invitados de derecha a izquierda. Marimar Blanco Garrido, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Muchísimas gracias en un día como hoy por estar con nosotros. Muchísimas gracias por dar voz también a las víctimas. Por supuesto que sí, siempre. Memoria, dignidad y justicia. Alicia Rubio, ¿cómo está usted? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Encantada de estar aquí. Y bienvenida. Bienvenida. Rafael López Dieguez, como sabes, siempre es un placer y un honor tenerte aquí. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos lo mismo. Una mesa de lujo, como veis. Os recuerdo las distintas formas de sintonizarnos a través de la TDT, a través de nuestras direcciones de YouTube, www.distritotv.es, www.eldistrito.es. También tenemos un canal en Telegram, estamos en todas las redes sociales, en Facebook, en Telegram, en YouTube. Nos podéis enviar WhatsApp a un número que tenéis ahí, 669
627-28673. Con el texto "Quiero información" os mantendremos al corriente de toda la programación de nuestra cadena. También podéis descargaros distintas aplicaciones compatibles tanto con sistemas operativos Android como con iOS, App Store, y si nos veis desde los Estados Unidos a través de la plataforma Roku. Recuerdo también, antes de empezar, que en Naturhaus ayudan a sus clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida. Todo acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Dispondrán de un programa de cita regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de su caso de forma permanente. Será su guía durante todo el proceso para que consigan su peso saludable y también su apoyo emocional. Su nutricionista irá adaptando su plan de alimentación personalizado a medida que vayan avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene su salud y alcanzan los resultados deseados. Pidan cita en su centro más cercano o si no, pues pueden pedir también cita online en www.naturhaus.es. Arrancamos ya el desarrollo de estos asuntos y lo hacemos saludando como cada lunes a esta hora nuestro primer invitado de la noche, don José Antonio Vera, director de publicaciones de La Razón. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, José Antonio. Muy buenas noches, Eurico. Estupendamente aquí, encantado de conectar con usted y con sus invitados como cada lunes. Pues encantados de tenerte con nosotros, José Antonio. Bueno, yo creo que ya lo hemos dicho todo acerca de esta moción de censura, pero hoy es el gran día y como, lo repito por tercera y última vez ya, como dice mi buen amigo Salas, que conduce el mejor programa de la radio española de madrugada, es lo que hay, es lo que toca, pues hoy era el día, hoy se ha presentado ante el registro de la Cámara esa moción de censura y bueno, pues hemos vuelto a escuchar los análisis por parte de unos de que España no aguanta más y que esta iniciativa era completamente necesaria, los análisis de otros que a lo mejor son partidarios de la presentación de esta moción, pero siguen sin entender por qué Santiago Abascal no la acaudilla, no la encabeza, no la lidera, y siguen sin entender tampoco cómo, y ya se ha anunciado y se ha asumido que efectivamente así va a ser, don Ramón Tamames, el candidato de la sociedad civil, candidato porque lo es a la presidencia del gobierno, en función de la mecánica y de la regulación parlamentaria, solamente va a hablar de economía, no va a hablar del aborto, no va a hablar de la estructura territorial del Estado español, no va a hablar de las autonomías, no va a hablar del sí es sí, etcétera. Y luego pues también los que piensan que esto va a beneficiar a Sánchez, los que piensan que en realidad no es una moción de censura contra Sánchez, sino contra Alberto Núñez Feijóo. Yo tengo la sensación de que hay algunas personas, y esto no es opinión, es información, porque hemos tenido la oportunidad de consumir buena parte de la mañana hablando con mucha gente de Vox y algunas personas de la estructura directiva de esa formación política, de que están empezando a tener algunas dudas sobre la pertinencia de esta moción, como si esto no fuera a salir como ellos habían diseñado al principio. ¿Tú crees que esto va a ser útil, que va a ser, José Antonio, un punto de inflexión en la legislatura o no? A ver, todo hay que ver cómo transcurre, ¿no? En principio, yo no era partidario de esta moción porque, en efecto, estábamos en una situación en la que el Partido Socialista y su presidente, el señor Sánchez, y los aliados de Podemitas, pues estaban muy acorralados por las inconveniencias y resultados insatisfactorios conocidos de la ley del solo sí es sí y otras iniciativas como la ley trans, etcétera, que efectivamente pues le estaban haciendo un daño tremendo. Digo, no era partidario porque además, en principio, salvo que tuviéramos un milagro, es un milagro que difícilmente se va a dar, es una moción de censura que no va a triunfar, etcétera, etcétera. Pero bueno, las cosas son como son, y una vez que se ha producido, ya es un hecho. Por tanto, una cosa es lo que se dice previamente y otra cosa es la posición que habrá que adoptar una vez que la moción de censura se ha producido y lo que pues tenemos que decidir y cómo se ha de funcionar en esa moción de censura. Y a partir de aquí yo creo que, vamos a ver, el señor Tamames no es ningún ultraderechista que esté en posiciones absolutamente en contra de la Constitución española. Me parece que va a hacer un discurso, que va a ser un discurso constructivo, productivo, un discurso en el que va a intentar sacar los colores a Pedro Sánchez. Hay que tener en cuenta que, fíjese usted, don Eurico, que Pedro Sánchez, en su famosa tesis doctoral, que algunos dicen que es fake y que probablemente lo fue, pues bueno, en diferentes ocasiones se refiere a don Ramón Tamames como una personalidad de prestigio, ¿no? En quien él se referencia a efectos de trasladar
a aquellos que van a leer su tesis doctoral, pues argumentos de peso con relación a la economía. Es decir, don Ramón Tamames pues podrá ser muchas cosas, pero evidentemente lo que no es una persona que haya nacido ahora, tiene casi 90 años, podía haber permanecido en su, espacio de confort sin apresurarse a meterse en un lío como este, que le está pues granjeando numerosas enemistades, críticas, una lluvia de improperios por parte de la derecha, de la izquierda y también por parte, como no, por supuesto, y así son las democracias, de los medios, en fin, de las iniciativas mediáticas. Ahora, yo creo que, visto lo visto y teniendo en cuenta que yo en principio no era partidario, dado que esto ya es así, pues vamos a aprovechar esta moción de censura para destacar aquellas cosas que conviene en un momento como el que está España. Y por tanto, me parece que en el ámbito económico y en el ámbito de la justicia, la voz de Ramón Tamames es una voz cualificada, que nadie puede decir que es alguien que no sepa de aquello de lo que habla. Y va a hablar de muchas cosas y va a sonrojar probablemente al Partido Socialista, porque evidentemente Ramón Tamames sabe que muchas de las cuestiones que se están diciendo en España sobre el paro, sobre el Producto Interior Bruto, sobre la inflación, pues realmente no se corresponden con la realidad porque están siendo debidamente maquilladas. Y bueno, pues esto me parece que nunca está de más. En principio, por tanto, reitero, yo no era partidario, pero una vez que se ha producido, pues vamos a ver qué es lo que hay que hacer y qué es lo que se puede hacer para sacarle el mayor rendimiento con relación a la problemática que en este momento tiene España y que está necesariamente vinculada al gobierno que tenemos. Pues vamos a ver lo que da de sí. José Antonio Vera, muchísimas gracias como siempre por tu análisis. Cuídate y hasta la semana que viene. Fuerte abrazo y buenas noches. Un fuerte abrazo, José Antonio. Don Rafael López Dieguez. Bueno, vamos a ver. ¿Sabe usted de una cosa o de la contraria? Vamos a ver. A mí el hecho que se presente una moción de censura es algo que, bueno, es legítimo. Me puede incluso parecer bien, porque es una forma de manifestar una posición clara de un partido. Me podría haber parecido muy bien que la defendiera el señor Abascal, que la defendiera Santiago Abascal, pues bueno, me parece muy bien. Lo que es un sinsentido, y no comparto en absoluto el análisis de nuestro analista anterior, es que lo haga de la mano de Vox, lo haga el señor Tamames. Es un contrasentido. El señor Tamames es un ilustre economista marxista. Marxista, lo ha sido, lo es, y no renuncia, como ha dicho en alguna entrevista, a esos principios. Que Vox presente a liderar en ese supuesto milagro, a liderar este país en manos de un comunista de 90 años, pues me parece que es un sinsentido total. O sea, no tiene pies ni cabeza. O sea, me parece que alguien ha perdido el norte con esta iniciativa, ¿no? O quizá haya cosas que se nos escapen o que no tengamos, en fin, capacidad de poder poner encima de la mesa por estén lo suficientemente adveradas o contrastadas. Pero, ¿qué va a aportar el señor Tamames en esto? ¿Nos va a aportar el señor Tamames el que ponga en evidencia, porque en un discurso tecnocrático macro ponga en evidencia a los señores de la bancada azul? Pues es que España no tiene un problema. Entre los problemas que tiene España, uno es ese, pero no es ese único problema. España tiene problemas gravísimos, que además Vox se presenta a las elecciones con unos principios, decían ellos, que muy claros, que yo creo ahora que no están nada claros, y nada de esos principios ha dicho, como bien apuntabas, Teórico, que el señor Tamames ha dicho que va a entrar en ellos, no se va a pronunciar sobre ellos. Vamos a ver, o sea, su obligación, señores de Vox, es defender su programa, porque de lo contrario están poniendo ustedes frente a su proyecto la cara de lo que estoy seguro que el 90% de los votantes de Vox nunca hubieran votado, que es el señor Tamames. Como tampoco, si hubieran dicho ustedes que hubieran puesto como consejero de Cultura en Castilla y León a un comunista, tampoco les hubieran votado. Y han puesto como consejero de Cultura en Castilla y León a un señor comunista, un excomunista, confeso, declarado y demás. Sí, ahora arrepentido, pero que no coincide con materias básicas
que son el eje o la columna vertebral del proyecto de Vox, como es la vida, la familia, la unidad de España, las autonomías, etcétera, etcétera. Y todo esto ha venido por completo a desvirtuarse. Por lo tanto, yo creo que esta moción de censura, que insisto, es legítima, que insisto, sería aceptable que incluso el señor Abascal se hubiera batido el cobre y lo hubiera presentado, pierde por completo su sentido, desde mi punto de vista, lo pierde por completo. Y desde luego yo no soy votante de Vox, pero si hubiera sido votante de Vox me sentiría profundamente frustrado, profundamente preocupado por estos cambios que se están produciendo de lo que me dijeron que somos hace 4 años a lo que hoy empezamos a defender y que terminamos la legislatura presentando como candidato para ser presidente de España al señor Tamames. ¿Ustedes se imaginan que hace 4 años se hubiera dicho que el candidato de Vox para la presidencia de España era el señor Tamames? Si se hubieran presentado con esa bandera a las elecciones. ¿O que el consejero de Cultura de Castilla y León es otro comunista? Yo he visto tantas cosas en los últimos 32 años, Rafael. Bueno, yo tengo 65. Yo tengo 65. Tú has visto muchas más que yo. Tienes 13 años más que yo, fíjate si has visto. Las he visto y llevo 50 años, desde que tenía 14 años el Ramiro Maeztu dando la cara en materia política. Pero es que es un sinsentido. Respeto todo lo demás y no voy a cuestionar ni las mociones de censura si le haces publicidad o no haces publicidad, porque yo también entiendo que un principio fundamental de un partido es hacer esa actuación. Lo puedo entender. Y que lo defiende Santiago Abascal, me parece muy bien. Pero de ahí a poner como ofrecer como líder de España y como presidente con la vocación de convocar a elecciones. No usted va a poner el presidente y un señor que tiene el BOE en sus manos, el Consejo de Ministros en sus manos. Eso lo tiene. ¿Durante cuánto tiempo? No sé, pero lo tiene. Y es el que usted nos propone para ser un comunista cuya foto aquí abanderaba... Sacadme cuando podáis alguna imagen que tenemos por ahí. Abanderaba un señor con la bandera comunista, alzándola y presumiendo y paseándola. La bandera de, la bandera de lo que en principio Vox considera que es un proyecto ilegal. Un proyecto ilegal y un proyecto cuestionado por la Unión Europea. La foto a la que se refiere Rafael López Díez es esta. Sí, me estoy refiriendo a esta foto. Ahí le vemos con todo orgullo, bandera en mano del Partido Comunista. Pues esto es lo que nos propone Vox que lidere nuestro país. Doña Alicia Rubio, coja todos los minutos que necesite. Tengo yo la impresión de que esa foto tiene unos años, ¿no? Entonces me parece que la gente cambia, las cosas cambian, la vida cambia. Es muy posible que personas que hayan sido comunistas, ahora no estoy acordando de Federico Jiménez Los Santos, pero vamos, muchas personas comunistas han cambiado y han variado porque han visto los resultados. Entonces no se puede, es decir, yo creo que a la gente hay que darle la posibilidad de cambiar. No puede ser que alguien que sea comunista, aunque diga yo no soy comunista, sí, pero ha sido comunista, bueno ya, pero ahora no soy. Es decir, creo que si no está en curso en delitos y en crímenes, uno ha podido elegir ideologías absolutamente equivocadas y arrepentirse muchísimo, muchísimo. Bueno, yo sobre la moción, claro, no puede ser que se esté diciendo que en Vox estamos llevando al señor que llevaba esa bandera, estamos llevando a un señor de 90 años que ha vivido ya mucho, y que además, y pese a creer en esa ideología nefasta, también es verdad que consiguieron entre unos y otros un momento de reconciliación que ahora casualmente se están cargando los que están ahora. Es eso, a ver, hay que entender lo que es una moción de censura. Una moción de censura se ha hecho para buscar elecciones, para intentar llegar a elecciones. Si no se lleva un candidato independiente, un candidato neutral, nunca se conseguiría que la moción de censura triunfara por números. Eso sí, hay una obligación moral de hacer una moción de censura ante un presidente que verdaderamente se está cargando España. O sea, puedo empezar a enumerar, se me olvidarán cientos de cosas que ha hecho. Es decir, una ley de memoria democrática que es absolutamente cainita. La ley del sí es sí, el aborto, la economía, o sea, son tantas y tantas cosas, las traiciones con Marruecos, entregar el Sáhara. Bueno, es que me puedo pasar todo el programa si consigo hacer memoria. Entonces, los minutos que quiera, Alicia. El tema consiste en que hay que entender realmente, primero, que hay una obligación moral de hacer una moción de censura que se le propuso al PP, que se dijo, vamos a ver, estamos yéndonos al precipicio, vamos a hacer la moción de censura con el resultado que sea, pero por lo menos, para, ya que es un medio legítimo y que existe, para plantar cara a esta situación. El PP pasó olímpicamente, dijo que no era momento, que no era ocasión. Nunca es momento y cada día que pasa es más momento desde hace mucho tiempo, por lo menos en mi opinión y en la de muchísimos españoles.
¿Cuál es realmente el programa de Vox? El programa de Vox tiene muchas cosas, pero el programa de Vox es España. Entonces, a lo mejor hay que buscar una persona que ataque a una de las muchísimas cosas que está haciendo mal y está haciendo contra España este individuo llamado Pedro Sánchez, y tratar de aunar, de alguna forma, aunar posiciones para ir cuanto antes a unas elecciones. Esa es la realidad. Yo puedo decir que a mí no me han preguntado, claro, yo a lo mejor hubiera pensado, no sé, no se me ocurre, pero a lo mejor candidatos pues, que a lo mejor me hubieran gustado más que Ramón Tamames, pero me parece que es un hombre, eso, que es independiente, que estuvo en España en una época en la que se llegó a una reconciliación, que no quiere abordar temas que a mí me hubiera gustado mucho que se abordaran, pero no me importa si se consigue unas elecciones, se consigue aunar posiciones, llegar a unas elecciones. No, pero vamos a ver, a mí qué más me da que en la moción de censura se hable de todo lo que está haciendo mal que de una sola cosa. No es lo mismo, por Dios. Alicia. Bueno, un momento, no es lo mismo, Alicia. Termine, Alicia. En la moción de censura, ¿qué se pretende? Vamos a ver, pues se pretende, por favor, llegar a las elecciones. Precisamente, en muchas ocasiones me parece que brillará por su ausencia por parte de Tamames no hablar de los temas, de otros muchos temas que también van muy mal. Pero bueno, de todas maneras, a mí que me explique porque el señor Núñez Feijóo no ha llegado a una moción de censura. Y luego lo que nunca entenderé es por qué, poniendo a un presidente en entredicho, ¿por qué extraña razón resulta que eso fortalece al presidente en entredicho? Me parece que no, o sea, entonces es que no se pueden usar las herramientas de lucha contra... Es que no hay otra posibilidad. Entonces, pues yo ya digo, a mí me parece eso, que lo que se está es intentando, por un lado y por otro, que esto fracase lo más posible. Y el fracaso no va a ser ni por el discurso que dé, ni por el personaje en sí, sino porque cuando todo el mundo decide que una persona ha perdido, por ejemplo, en un debate, aunque lo haya hecho muy bien, si todos los medios repiten una y mil veces que lo ha hecho muy mal, la gente acaba diciendo, bueno, pues no lo ha hecho tan bien, bueno, pues lo ha hecho mal, y pierde el debate aún ganándolo. Es decir, que la opinión pública y los medios de comunicación tienen muchísima responsabilidad, siendo críticos y mirando la paja pequeña que puede estar mal, cuando resulta que realmente la viga es el señor Sánchez y lo que está haciendo con España. Entonces, si hay que salvar España, habrá que salvar España agarrando de donde sea. De todas maneras, pues eso, es que el Partido Popular, yo no veo que, primero, que no derogó absolutamente ninguna de las leyes que han traído esta segunda parte de las mismas leyes, y no veo en qué puntos no coincide con el señor Pedro Sánchez, en tanto que, como siempre, se dedica a decir que uy, qué mal me parece esto, qué mal me parece el otro, qué mal me parece la ley trans. Y en Madrid tenemos una idéntica. Hombre, y el señor Núñez Feijóo tiene una ley que acaba de salir una niña que con 15 años le operaron y le cambiaron el sexo y le hicieron una mastectomía. Entonces, ¿nos parece muy mal la ley trans? Bueno, pues ¿por qué tenéis unas iguales? ¿Nos parece muy mal la ley de memoria democrática? ¿Por qué no quitasteis la ley de memoria histórica? ¿Nos parece muy mal la ley del aborto? ¿No la tocasteis? ¿Qué os parece entonces muy bien? Claro, ese es el resumen. Entonces, vamos a intentar luchar todos juntos, vamos a dejarnos de, es que esto no me gusta, que este señor, haber traído otro, haber opinado. Señores, o sea, yo he visto cómo Vox ha abierto la mano a todo el que quisiera colaborar para poder salvar a España de este señor. Y ahí lo dejo. Yo hoy voy a opinar muy poco, tirando a nada, porque ya me conocéis, claro, no, pero si Alicia Rubio tiene razón, por eso yo, que no soy sospechoso de ser de izquierdas, esta mañana me ha llamado un tío globalista, que esto no me lo había llamado nunca. Por eso echo de menos yo que el señor Tamames no vaya a hablar de todo eso. Marimar Blanco Garrido. Si el problema, y yo creo que el debate, por lo menos desde nuestro punto de vista, no es si Tamames es el candidato idóneo o no. Si para nosotros lo esencial y lo importante es que esta moción de censura, Alicia, es totalmente inoportuna. Y es totalmente inoportuna porque hoy, por ejemplo, que hoy, pues, después de todo lo que desgraciadamente estamos conociendo, ¿no?, de los casos de corrupción, con el caso mediador, ¿no?, con el diputado socialista de Canarias, bueno, pues hoy gracias a este registro de la moción, bueno, pues hoy ya las noticias son la moción de censura. Y esta moción de censura no es una moción oportuna porque desgraciadamente mientras perdemos, y me vas a permitir que diga esto, perdemos el tiempo en hablar en esta moción de censura que todos sabemos que no va a llegar a ningún lado,
Bueno, pues sirve todo esto de balón de oxígeno para Sánchez y todo su gobierno. Sí, Alicia, sirve de balón de oxígeno para Sánchez y todo su gobierno, porque mientras se habla de moción de censura, no se habla de la ley trans, no se habla de la ley del solo sí es sí, no se habla de que casi 600 agresores han visto reducida su condena, no se está hablando de que hay casi 60 agresores que están saliendo de la cárcel, y esto es para lo único que está sirviendo la moción de censura, el registro de la moción de censura. Nosotros ya hemos dicho claramente que no vamos a posicionarnos a favor de este circo mediático que va a ser lo único para lo que va a servir esta moción de censura. Nosotros tenemos muy claro cuál ha sido nuestro posicionamiento y desde luego nosotros lo que apelamos es que el próximo 28 de mayo los españoles hagan la verdadera moción de censura útil para Pedro Sánchez y que le digamos claramente con nuestro voto en las urnas que no estamos de acuerdo con la política que está llevando en estos momentos, la destrucción de este país, que está rompiendo la unión, el consenso, el diálogo, está rompiendo los lazos que nos unió durante tantísimos años a tantos y tantos españoles, que desde luego está dejando abandonados a miles y miles de ciudadanos españoles. Tenemos que recordar que en estos momentos, que de eso no se habla mientras hablamos de la moción de censura, por ejemplo, que hay 13 millones de personas en nuestro país que están en una situación de pobreza severa. Dejamos de hablar de muchísimas cosas, no, pero eso es economía. Pero, por ejemplo, vosotros en la moción de censura, Alicia, vais a dejar de hablar de cosas que realmente importan a los españoles. A los españoles lo que no les importa en estos momentos si hay una moción de censura. Lo que les importa es ir el 28 de mayo a depositar su voto y decirle claramente un no rotundo a las políticas de Pedro Sánchez. Y luego, si tanto os preocupa la ley del solo es el sí, la ley trans, que si no sé qué, que no sé cuánto, que hemos hecho, hemos dejado de hacer, ¿por qué esos debates no los lleváis vosotros en el debate de la moción de censura y solamente habláis de economía? Vamos a ver, Alicia, yo ya lo he explicado, hay que salvar España por donde sea. Es el verdadero balón de oxígeno a Pedro el que Sánchez, le estáis dando ahora, el que le estás dando. De moción de censura, insisto, dejamos de hablar de lo que realmente preocupa a los españoles y lo que realmente nos ocupa. A los españoles les preocupa España. Les preocupa España y se habla de España. El Partido Popular también. Pues no parece. Hecho otra cosa nosotros, Alicia, mientras hemos gobernado y así hemos demostrado gobernar para la inmensa mayoría de los españoles. Y hasta don Rafael López Dieguez y yo, que ahora creo que no tenemos filiación política ni militancia, nos preocupa también España. Un instante, un minuto de publicidad, que esto se está calentando, que es lo que yo quería. Volvemos y abrimos la segunda ronda. No os vayáis, que se pone bien el asunto. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Estás a solo unas horas de que parafarmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. Te esperamos. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable.
Descubre las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. El 3 de marzo, entre las 7:30 de la tarde y las 9:30 de la noche, tenemos una cita aquí en parafarmaciamundonatural.es. Estaremos con el Dr. Pérez León asesorándolos en todo el mundo de la suplementación, la alimentación natural, todo lo que tiene que ver con la salud para que tomes la rienda de tu salud. Aquí en parafarmaciamundonatural.es, entre las 7:30 y las 9:30 de la noche. No falte, te esperamos. Las arrugas superficiales, la flacidez y el decoloramiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que, bueno, pues a partir de los 40 años, quien los pillara, se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confíen en Colacel Antiox, mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas en el 91 446 0000 y también en parafarmaciamundonatural.es. Yo he venido hoy, como dice mi querido y admirado David Summers, a pasármelo bien y a que ustedes se lo pasen bien. Por tanto, voy a interrumpir mínimamente este debate que se estaba calentando, y además me parecía a mí muy bien que así fuera, para que escuchemos, que es de ley también, a don Santiago Abascal, al líder del partido político que ha presentado esa moción, para que escuchemos del Partido Popular. Creo que tenemos a Borja Semper, que es el principal grupo de la oposición, y creo que tenemos que escucharle también, y después seguimos con el debate y sigo el mismo orden. Don Rafael, doña Alicia y doña Marimar Blanco. Vamos a escuchar primero a Santiago Abascal. Los ataques al profesor Tamames como consecuencia de su edad son probablemente los más delirantes, injustos, sorprendentes que hemos tenido que escuchar durante estos días. Pues ojalá sirva esta moción también para hacer un reconocimiento y un homenaje a nuestros mayores, a esos que están viendo que su herencia, que es la concordia, está siendo dilapidada, a esos que están viendo que sus valores están siendo destruidos y atacados por este gobierno, con leyes como la ley trans, que son incapaces de comprender desde el sentido común, o con leyes que están dando con los violadores y los pederastas en libertad. Bueno, esto es el meollo del argumentario de Vox para defender, pues lógicamente, la pertinencia de esta iniciativa parlamentaria. Vamos a escuchar ahora por qué siempre se interpela al Partido Popular, por qué no se une el Partido Popular a la iniciativa de Vox. Y además voy a ser exquisito en el lenguaje, que también me vienen llamando la atención porque a veces tengo la lengua algo suelta. Pues demonios, cáspita, canastos, pues porque el Partido Popular tiene su línea de actuación y Vox tiene la suya. Esto es como si le dices a los de Ciudadanos o a los de Podemos que por qué no hacen. Oye, que cada partido, en función de las posibilidades que le da su representación, en el caso de Vox, que tienen 52 escaños, por tanto tienen material humano y parlamentario suficiente para presentar la moción, lo hacen. Ciudadanos, que tienen 9, no pueden porque se necesitan al menos un 10% de la Cámara. Quiero decir que cada partido hace lo que le parece oportuno y conveniente. Borja Semper, y le devuelvo la palabra a Rafael López Díez. Debilidad del gobierno, en el momento de mayor debilidad de Sánchez, Vox vuelve a acudir al rescate mediático del presidente Sánchez. Tenemos un momento político en el que el gobierno está achuchado por divisiones internas graves prácticamente en todas las materias, desde el sí a sí, pasando por la economía, el control de precios, la posición en materia internacional, la ley trans, el Tito Berni, Ucrania. Es decir, todo lo que está sucediendo en torno al gobierno provoca y evoca conflicto y una situación incómoda, y resulta que esta moción, pues lo que va a suponer es un balón de oxígeno y, en todo caso,
como les decía antes, un rescate mediático para desviar la atención que a Pedro Sánchez le sienta muy bien y está encantado. Don Rafael López Dieguez, que tiene usted un montón de cosas ahí anotadas. ¿Qué le gusta? Empiece por donde quiera. Vamos a ver, no sé si a lo mejor hasta en alguna me va a coincidir usted con don Borja Semper, que me preocuparía, pero bueno. No, yo tampoco soy votante del Partido Popular. Lo sé, con lo cual, no, yo me siento muy libre en ese sentido. Vamos a ver, vamos a ver, yo me he quedado muy sorprendido, Alicia, con franqueza, del argumentario que has utilizado. Me he sentido francamente sorprendido y frustrado. No vale cualquier cosa, no vale. Y además, Vox, que yo tuve la oportunidad mucho de hablar al principio y con militantes de Vox y demás, precisamente venían a la política para que no valiera cualquier cosa, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no vale el que vamos a hacer esto para que de esta forma, no. A quien tú estás presentando, abanderando, acaudillando, es el que teóricamente tú crees que puede ser la persona válida para dirigir los destinos de España. No me digas que no, porque es así. O sea, tú estás presentando a un señor para que sea presidente de España. Será por un día, 6 meses, 1 año o lo que le dé la realísima gana a ese presidente. ¿De acuerdo? Pero tú estás acaudillando a esa persona. A una persona que no ha renunciado nunca a su militancia comunista. Una persona que tú quieres que apelar a la memoria democrática, cuando él ha sido defensor y sigue manteniendo lo de las cunetas, las famosas cunetas, y por lo tanto el derecho a que se exhumen los cadáveres. Una persona que no participó en la transición. ¿Qué mentira es esa de que participó en la transición? Era una persona que estaba en la transición por razón de su edad, pero nunca participó en la transición. Nunca tuvo un cargo en la transición. Nunca estuvo presente en una negociación de la transición, lo cual en cierta manera le honra. Porque menuda transición, ¿vale? Menuda transición, ¿de acuerdo? Por tanto, que el argumentario sea que utilizamos a este señor que se niega a hablar de lo que tú con gallardía has defendido en la Comunidad de Madrid, como es el tema de la ley trans, porque no lo comparte, y ha dicho que no lo comparte, que no va a hablar de género, que no va a hablar de las autonomías, cuando hemos visto que os habéis presentado a las elecciones y vuestra bandera de enganche ha sido terminar con las autonomías. Y ahora dice que no va a hablar de eso. Una persona que no va a hablar del aborto porque comparte el aborto. Pero si a mí me da igual que sea comunista, sea reformado. No, si yo lo que quiero es en su esencia qué es. Y lo que es, no lo niega. Y de hecho, os ha puesto como requisito no hablar de esos temas. Y pese a eso, habéis comulgado y la habéis apoyado. O sea, para mí esa es una situación, un sinsentido total. Total, que descalifica y deslegitima por completo al proyecto. Porque a mí me parece muy bien que el señor Abascal salga, y no comparto esto como Animar, porque tiene toda la legitimidad y todo el derecho del mundo a salir, a enfrentarse, promover una moción de censura, con publicidad, interrumpiendo lo del Tino Berni lo del otro, porque tiene toda la legitimidad del mundo a hacerlo. Toda la legitimidad del mundo a hacerlo. De la misma forma que el Partido Popular, perdona Rafael, tiene la legitimidad de sumarse o no sumarse. O hacer lo que le da la realísima gana. Es lo que yo decía, cada partido tiene su línea. No, y además que, y ahora hablo del Partido Popular, pero voy a terminar con el tema de Vox. Vamos a ver. Entonces, la situación, o sea, no es la cuestión por eso discrepo por todo lo que está diciendo Borja Semper. El tema de la oportunidad o no oportunidad. No. La oportunidad cada partido lo mide, y lo mide como mejor entienda. Pero lo que no puede hacer un partido es a cualquier precio poner y candidatar a una persona con un perfil que es completamente, y que ha dicho ya de antemano y públicamente que no va a defender los principios básicos que defiende el partido que le propone al presidente del gobierno. Oiga, mire usted, esto no se come. De otra parte, con el Partido Popular. A mí el argumento del Partido Popular de que se está interrumpiendo o no está interrumpiendo, yo creo que lo que mejor podría decir el Partido Popular, desde mi punto de vista, es estar callado, porque negar el derecho constitucional que tanto se defiende y tanto se habla, tanto en Vox como en el Partido Popular de la Constitución, negarle el derecho a un partido que lleva el convencimiento absoluto de que lo tiene que hacer, o cuestionarlo, porque sea una cuestión de que le pueda quitar o le pueda dar un balón de oxígeno al señor Sánchez, pues mire usted,
Mire usted, es muy legítimo que usted lo diga, pero no es un argumento válido. Es opinión. Pero no es un argumento válido para no hacerlo. Marimar, oxígeno a Pedro Sánchez. ¿Por qué no es un argumento válido? Ahora os voy a dar la palabra. ¿Por qué no es un argumento válido? Vamos a ver. Porque si el Partido Popular la hubiera presentado, ¿qué hubiera hecho Vox? Pues lo mismo que está haciendo el PP. Como lo digo yo, ahí como no moderador. Eurico, ahí no comparto. ¿Tú crees que no? No. Si el Partido Popular presenta esta iniciativa... ¿Vox tú crees que se hubiera sumado, Rafael? Vox, es que de dos una. Se lo ofreció. De dos una. O lo hace o está frito. Está muerto. Ciudadanos también la pidió. Ya, pero el no caso, podían porque digo, tenían 9. Si ayer esta iniciativa, en cambio de ocurrírsela al señor Abascal, se le ocurre al señor Feijóo, que está inmerso, quiero decir, en un follón de su partido y sus líos de que unos dicen, también hay que ver los líos. ¿Sabes en lo que está? En esperar a que pasen 10 meses. Lo digo porque lo he dicho muchas veces. Pero bueno. Porque hoy hay una encuesta en La Razón que le da, que yo no digo que sea una opción política torpe, es decir, la política es el uso de instrumentos y de herramientas para llegar al poder. Y Feijóo lo que ve es que le saca 2 billones, según La Razón hoy, a Pedro Sánchez Castejón. Sí. Punto final del debate. Que eso sea legítimo, que sea patriótico, esa es harina de pero es que en política es el problema. Claro. Que un Vox se presenta... Por volver otra vez a la línea de Rafael López Díaz. Un Vox se presenta para no estar dentro del sistema y terminar con un sistema que dicen, y ahí están todas las grabaciones y todos los medios, de que nos presentamos para no ser más de lo mismo. Eso es lo que y nos convertimos en ser más de lo mismo. Porque no se va a hablar de los temas que han sido banderas. No solamente no se va a hablar, es que ha dicho que no los comparte. Bueno, Alicia, coja todos los minutos que necesite, ¿no? Si aquí estamos, y después Marimar también por alusiones. Me da mucha risa porque don Rafael habla, nos atiza a las dos. No, pero bueno, pues primero le contesta usted y luego contesta Marimar. Vamos a ver. Anda que no tienen ustedes horas de debate. Bueno, no tantas. Si fueran ustedes novatas, están en una asamblea legislativa de las más complicadas y de las más animadas. Sí. Daría yo un dedo de la mano por estar un mes de diputado, no porque me interese la política, sino por estar ahí en el lío. Por enredar, porque no hay cosa que más me motive, doña Alicia. Bueno, a ver, vamos a ir por partes. Primero, a ver, no seré yo precisamente la que no esté defendiendo esos temas, pero donde hay que defenderlos. Realmente, vamos a ver, cuando don Rafael dice es que no vale todo, hombre, depende de cuándo, cómo y en qué circunstancias. Si, por ejemplo, sacas a un ahogado y España está, para mí, prácticamente ahogada, y le empiezas a hacer el masaje cardíaco el boca a boca y le rompes 4 costillas, no vale todo, no es que no se le puede romper ninguna costilla. Bueno, pues mira, es que la circunstancia es que o se hace como, es decir, o se tira del pico en el que se está de acuerdo y se trata de salvar esto, bueno, o sea, es que... ¿Pero usted quiere romper 4 costillas? ¿Romper 4 costillas? Pues no, romper 4 costillas. Porque yo le he oído a vos que romper 4 costillas y los elementos fundamentales de esas columnas vertebrales que hila las costillas era la defensa de la vida, la defensa de la familia, la defensa de la unidad de España. Yo he oído esto. Y seguimos ¿Ahora igual. eso no son costillas o vamos a ver, naturalmente, vamos a ver. ¿Qué es esto? Pero vamos a ver, ¿qué es que eso hay que intentarlo desde el gobierno o por lo menos desde pero si usted va a poner una nacional, si promueve una persona al gobierno. Pero promueve una persona que viene que no quiere hablar de esto. Pero vamos a ver, estamos haciendo una moción de censura que ya se ha dicho que lo que se busca son las elecciones. ¿Por qué hay que sacar a este señor cuanto antes? Porque cada día que pasa y tiene unos proyectos de ley como el anteproyecto de ley de la ley de familias y otras maravillas en cartera, que si es posible no sacarlo, tanto mejor. Yo lo que estoy diciendo es que a mí me gustaría, a mí personalmente muy especialmente, que también entraran esos temas. Pero yo puedo entender que de todas las 1000 cosas que está haciendo mal Sánchez, se centren en 4 y traten de aunar, porque si esto no sale, da lo mismo hablar de 4. Pequeño paréntesis. Es poner el punto tiempo es 1. ilimitado. A ver, Tiene un tiempo ilimitado. Pero vamos, claro, pero es que me está No, Tamames, que lo tiene Tamames. A ver, puede estar hablando todo el tiempo que quiera. A ver, pero de todos los temas. Pero es que ha dicho que no va a hablar. Pero que no es por Es que ha dicho que no va a hablar. Ha dicho que no va a hablar. ¿Pero por qué no va a hablar? ¿Pero por qué no va a hablar? Bueno, pues porque él está de acuerdo con Vox en unas cosas y con otras no, por eso, porque y Vox propone a los que son columna vertebral de su proyecto
propone a un señor que no está de acuerdo con la columna vertebral de su proyecto. Que no. Y además es que me está... A ver, yo a usted le he dejado hablar todo el rato y usted está todo el rato llevándome al mismo sitio que estoy yo negándolo. Vamos a ver, el proyecto de Vox lo lleva Abascal, el proyecto de Vox no lo lleva Tamames. Tamames es el candidato para una moción de censura que lo que busca es aunar voluntades y aunar de alguna forma gente que esté preocupada en determinados ámbitos por lo que está pasando en España para tratar de echar a este señor, que no solo es lesivo en el tema económico, sino en 30 temas más. Pero una vez echado, pues ya veremos cómo son las elecciones y ya veremos si los españoles deciden elegir a otra persona. Por favor, es que lo que yo no entiendo es por qué de repente Tamames se ha vuelto presidente de mi partido, porque estoy preocupada, porque entonces no me lo sabía yo esto. No, peor que eso. A ver, por favor, no, es un candidato independiente que presenta un partido que además, y aquí está el asunto, Vox yo he oído cómo Santiago Abascal decía, por favor, que sea el Partido Popular, que presentemos los dos, que presente un candidato el Partido Popular. Vamos a terminar con esto, vamos a tratar de hacer una moción de censura en la que se ponga en evidencia a Sánchez. Yo creo que el verdadero problema es Sánchez. No es ni la moción de censura ni Tamames. El verdadero problema es Sánchez. Entonces, y luego sobre el tema de que cuando a una persona se le pone en entredicho resulta que se le dan balones, vamos a ver, llevamos unos meses que no se podría hacer, bueno, llevamos unos añitos que no se podría haber hecho moción de censura prácticamente ningún día, porque el día que no nos sorprendía con una noticia nefasta era una corrupción, etcétera, etcétera. O sea, es decir, hemos visto cómo han sacado, cómo está indultando a los golpistas. Estamos viendo que, de hecho, para mí, Sánchez Sánchez llegó al gobierno para hacer eso, O sea, yo estoy convencida que era uno de los puntos principales, luego el resto viene por añadido porque son objetivos 2030, otra de las cosas. Nadie le ha votado para que... ¿Y Tamames está en contra del 2030? A mí me da igual que si Tamames está en contra o a favor de los 2030. ¿Pero cómo que Tamames va a hablar de economía. Por los clavos de Cristo. Pero vamos ¿No me puede decir una diputada de Vox que le da igual que su candidato esté a favor o no del 2030? Porque no se va a hablar de eso, porque Tamames no ha venido... Coño, eso es lo malo, que no se va a hablar de eso. Pero por favor, vamos a ver. Yo, si me permites, pero vamos Alicia, a ver, que aquí esto es una moción de censura en la que se va a tratar de aunar posiciones y se va a tratar de, precisamente de esa forma, echar a Sánchez ya sea por una de las cosas que por otra de las 1000 que ha hecho mal. A mí me encantaría que se le echaran en cara en esta moción de censura que le va a dar un balón de oxígeno, que lo pusieran verde por todas esas cosas. Bueno, se le va a poner verde por algunas y eso no ha sido ni será nunca un balón de oxígeno. Y luego la siguiente cosa, nunca va a haber un momento indicado para hacer la moción, porque este señor tiene escándalos un día sí y otro también, y está haciendo maldades un día sí y otro también. Yo no sé, entonces, eso lo comparto. Ya, pero yo esto también se lo digo a Marimar. Si en eso estamos todos de acuerdo en la mesa. Llega el momento, Vox se había comprometido, Vox trae al candidato, habrá quien le guste, habrá quien no, y bueno, y vamos a ver, porque todavía el candidato no ha hablado. Sabemos que Vox ha traído un candidato tan independiente que puede suceder que haya cosas con las que no está de acuerdo, y que el candidato no va para gobernar España, el candidato va... Marimar Blanco, coja usted también los minutos que necesite. Estoy dejando intervenciones amplias porque el argumentario pues lo requiere. Marimar yo antes decía y partía, y ahora le voy a contestar a don Rafael, pero Alicia, o sea, si yo antes en mi primera intervención decía que esta moción de censura, insisto, para mí son balones de oxígeno, es dar alas al discurso de Sánchez, porque sí, mientras se habla de la moción de censura, dejamos de hablar de otros temas que sí realmente nos preocupan a todos y cada uno de los españoles. Yo decía también en mi primera intervención que esta moción de censura desgraciadamente se va a convertir en un verdadero circo, y hoy con tu intervención desde luego me has dado mayores razones para seguir defendiendo esta opinión. O sea, ni vosotros presentáis a un candidato en el que no estáis ni conforme con lo que en sus pensamientos, ni estáis conforme en lo que vaya a plasmar, ni estáis conforme en lo que se vaya a defender, ni estáis conforme con muchísimas cosas, con lo cual esto viene a demostrar, viene a demostrar que esto es un verdadero circo que se va a ver en el Congreso de los Diputados. Sí, Alicia. Y ojalá sea un circo para que quede bien claro la situación en la que estamos. La censura es dar oxígeno a Pedro Sánchez y es dar alas a Pedro Sánchez, única y exclusivamente. Y don Rafael, yo en ningún momento he dicho, por supuesto, desde el Partido Popular, ¿cómo nos vamos a negar
al derecho de que tiene cualquier grupo parlamentario de presentar una moción de censura. Vamos, y por supuesto, nosotros ni nos negamos y por supuesto que nosotros siempre hemos defendido que es un instrumento totalmente legítimo. Otra cosa es que nosotros pensemos que es totalmente inoportuna, porque, insisto, tenemos unas elecciones muy próximas, el próximo 28 de mayo, y esa es la moción de censura, la mejor moción de censura que los españoles pueden ejercer contra las políticas de Pedro Sánchez. Tenemos muchísimas razones, claro que va a seguir, pero es que la moción de censura tampoco va a servir para que Pedro Sánchez no continúe, Alicia. O la moción de censura va a permitir que Pedro Sánchez convoque elecciones. Pues ya veremos. Desgraciadamente no, porque los números no dan, los números no dan, con lo cual insisto, va a ser una derrota de Vox y va a ser una victoria una vez más de las políticas de Pedro Sánchez, Alicia. Y el día que os deis cuenta de todo esto, pues bueno, pues igual cambiéis vuestra estrategia, pero a día de hoy, desgraciadamente, las cifras no dan, La estrategia del Partido Popular, Alicia, te voy a decir cuál es. Los anuncios que está haciendo el próximo presidente del Gobierno de España, que sin lugar a duda va a ser Alberto Núñez Feijóo, diciendo que en los próximos 100 días, lo ha dicho, una de las primeras medidas va a ser la derogación de la ley trans. Sí, Alicia, ya sé que a ti estas cosas te hacen mucha gracia, a mí no me hace gracia, porque yo a la política vengo y son las políticas que ponemos en marcha desde el Partido Popular, desde el rigor y la seriedad. Creo que algo tendréis que copiarnos un poquito los de Vox al Partido. Pero si todavía no hemos gobernado, espérate que gobernemos y vas a ver seriedad y amor a España. Rigor, no lo que estáis haciendo. Y cosas bien hechas. Rigor y seriedad, una ley trans que ha llevado a los niños a operarse, una ley trans. ¿Pero qué ley trans? Las dos, la de la Comunidad de Madrid y la de Galicia, el Partido Popular. La ley trans, Alicia, no es la ley del Partido Popular. Te recuerdo, Alicia, que la ley trans de la Comunidad de Madrid contó con los votos favorables de Ciudadanos, del Partido Socialista y de Más Madrid. Y el Partido Popular se abstuvo en la ley trans. No es la ley del Partido Popular. Llevamos 4 años pidiendo que se derogue, no la han derogado. Que a usted no le gusta que le... No es la ley del Partido Popular. No, llevamos 4 años que por mucho que mientas, la mentira no se convierte en verdad. La mentira no se convierte en verdad. Vamos a salir del bucle de la ley trans. Rafael López Dieguez, haga de Alejandro Magno y córteme el nudo gordiano. Me hace mucha gracia este debate. Me hace mucha gracia este debate. Yo no soy mentirosa. Me hace mucha gracia este debate enormemente porque, primero, en efecto, Marimar tiene razón. No ha dicho que no el Partido Popular, ha dicho algo peor. La ha descalificado. Ha dicho que es un circo. Sí. No, eso es mucho peor. No, pero eso es mucho peor que decir que no, ¿eh? Yo mantengo que es un Pero eso es mucho peor que decir que no. Porque decir que es un circo, ¿puedo terminar? Pero decir que es un circo, como lo ha dicho exactamente el señor Samper, es llamar estúpido al de enfrente. No. Es llamar estúpido al de enfrente. Eso es su opinión, no la mía. Llamar que el circo es que eres un payaso, pero con respeto a los payasos, que son los más divertidos que hay en el mundo. Es su opinión. Es un circo. Pero el decir que es un circo no es un descalificado. Pues yo voy a decir lo que es mi opinión, porque tengo la suerte de poder decirla con una independencia absoluta. Es decir, es llamar un circo o descalificarla como se ha descalificado es casi peor que decir que es deslegitimar. Es peor que deslegitimar. Primero lugar. Segundo lugar, me hace mucha gracia este debate de unos y otros. Que si la ley trans no la aprobó, se abstuvo, que si se abstuvo y tal, que si los del Vox estáis vosotros. Pues mira, es verdad lo que dices. Y además me llaman de don, será por los 65. Yo le voy a llamar a usted, le voy a llamar a Dios de tú, si nos importa. Señorías. Aquí la más joven es Marimar. Aquí la más joven es Marimar. Me llaman a mí de don. ¿Sabe usted, don Rafael, por destensar 10 segundos, cuando, por lo menos en el caso de los hombres, empiezas a sentirte jodido, con perdón, porque ya son horas, no estamos en horario infantil, cuando las camareras a partir de los 30 te empiezan a llamar de usted? Ahí es donde estamos perdidos. Eso es un amigo mío, lo dice muy bien. Mira, Rafa, el problema es cuando eres transparente. Cuando eres transparente. Cuando no te pone la copa y estás 20 minutos esperando. Poner otra nota de humor, cuando bajas a la playa y te dicen, señora, ¿me permite? Entonces yo ya con 30 años, eso de señora, ahora ya tengo 49 y lo admito, pero con 30 cuando me dijeron, señora, ¿me permite? Ya. Yo verás cómo vuela. Rafael López Dieguez, seguimos con el este debate es un debate que en el fondo
sitúa a las dos partes en la misma posición, exactamente igual. Es verdad que el Partido Popular ha convivido, para que os deis cuenta en el fondo, es un PP y un PP verde. Uy, esto del PP verde me lo inventé yo, don Rafael, bueno, igual no fui yo, y me pusieron pena la vida. Guántez, Eurico Campano. Yo lo he usado mucho, Un día está que dije escrito hace PP muchos verde, años. sí, hace pero mucho dicho tiempo. esto, para que os deis cuenta que es lo mismo. Y el debate es, mira, Alfia, ¿tú no has convivido, pudiendo haberte cargado una legislatura, 4 años con la ley del aborto? ¿Y con el apoyo al aborto de la Comunidad de Madrid? Vamos a ver. ¿La has vivido o no? ¿Sí o no? Es una pregunta muy fácil. Yo estoy luchando todos los días por derogarla. Es una pregunta, es una ¿Tú has pregunta convivido con esa sencillísima. ley? ¿Tú has convivido con esa ley? Sí, a mí, mira, tú sabes por Las qué. mismas posibilidades tenías tú Tú sabes, que el yo otro día de me dijo un lucharla. catedrático emérito una cosa muy importante. Que eso te lo digo al final del programa para que no sea motivo de más lío. Pero es muy interesante. El partido Vox, en el cual conozco a muchísimos de tus diputados y son muy amigos, son amigos míos, les puedes preguntar a los que tienes ahí dentro, ¿habéis convivido exactamente igual? Igual, Alicia, igual que han convivido el Partido Popular. El Partido Popular podía haber derogado. Tú te podías haber... Mira, la señora Monasterio, sin oír el programa ni el discurso de investidura de la señora Ayuso, cosa desconocida en política, le ofrece su apoyo. Sin oír ni el discurso de investidura, le ofrece su apoyo. Y ese apoyo era las subvenciones al aborto, el mantenimiento de la famosa ley para la ciudadanía, que está en la Comunidad de Madrid, la famosa ley trans, que no es verdad lo que ha dicho María Mar, que no la votó el Partido Popular, pero la ha mantenido el Partido Popular. Sacasteis una iniciativa que no habéis vuelto a hablar del cheque escolar, cosa de iniciativa que no era vuestra, sino que la heredasteis, como bien sabéis, de otros lados. Entonces, todo eso, Alicia, habéis pasado 4 años y habéis convivido, como ha convivido el Partido Popular, con las mismas reglas de juego. Mira, pero, eso de las convivencias es una cosa tremendamente maniquea y me pido la palabra. La realidad está en el BOE. La realidad está en el BOE. La realidad es la que es. Desafortunadamente la realidad está en el BOE. Y no habéis cambiado ni una sola norma. Vamos a ver. Ni una sola norma. Yo no admito habéis esto. convivido. Que no. No puede ser. A ver, por favor. Don Rafael López Diegues lo que quiere decir es que doña Rocío Monasterio y Vox dan soporte parlamentario a doña Isabel Díaz Ayuso. Bueno, y ahora vamos al asunto. Concho, ¿y eso qué quiere decir? A pesar de que en los presupuestos haya habido algo de lío. Doña Alicia y después Marimar. Alicia y Marimar, me quedan 3 minutos. No se puede hablar de una convivencia, porque eso de la convivencia suena muy extraño. ¿Coexistencia? No convivencia, connivencia, he dicho. No, esto no. Es connivencia, que es distinto. Es que es muy distinto. Connivencia tiene una connotación. Es que es distinto, ¿eh? Ahora me toca a mí hablar de connivencia. Doña Alicia, 1 minuto y medio, otro minuto y medio para Marimar, que nos tenemos que ir a la siguiente publicidad. 90 segundos. Aquí el problema consiste en si se gobierna o no se gobierna y si se promulgan o se derogan leyes. Cuando uno llega, como hemos llegado nosotros, lo primero que nos hemos encontrado es que tenemos que elegir entre partidos que no nos gustan nada para dar una solidez a España. Y desde luego, de que por una casualidad se volviera a elección y se pudiera ganar PSOE más Madrid, siempre hemos dicho... Vamos a tratar, como lo hemos hecho en Andalucía y tal, no nos hemos metido en el gobierno, hemos pactado cosas y yo puedo afirmar que el PP no las ha cumplido porque nosotros una de las peticiones que pedíamos era precisamente la derogación de la ley trans y no lo ha cumplido. Y es así. ¿Y qué pasó con los presupuestos? Que entre otras cosas lo que se pedía era eso. Y es así. Y dentro de los 13 diputados que tenemos, dentro de esos 13 diputados... ¿Cómo que no es argumento? Que les sirva... vale, a ti no te servirá. Que les sirva... ¿Por qué le disteis el apoyo a la señora Ayuso sin oír su discurso de investidura? ¿Por qué? Contesta una pregunta. Sí, ¿por qué? Porque a la señora Monasterio se le puso en las narices, es decir, antes de... Y coste con eso, que a Rocío la tengo mucho respeto, y he estado con ella varias veces. Pero dicho eso, pero que me da igual, que habéis llegado para eso. Que habéis dicho que habéis llegado para eso, que a la gente os lo habéis llevado y mucha gente por ese mensaje, que rompéis con todo eso y no habéis roto con nada. Por favor, Alicia, con nada. ¿Cómo que no hemos roto con nada? ¿Cómo no ha roto el Partido Popular? Que no ha roto nunca con una ley del Partido Socialista. Vamos a ver. Jamás. Te voy a decir una cosa, Rafael. Haz un partido
te presentas y cuando ganes 13 diputados y puedas elegir entre apoyar, por ejemplo, a Vox y al PP o romper la baraja y volver a elecciones. ¿Sabes por qué? Si escucha un momento, en ese momento coges tú y decides romper la baraja. Pero es un sentido de Estado tan discutible como dar paso a que llegue la izquierda. Entonces, las decisiones se van tomando de esa manera y también es verdad que, por ejemplo, apoyando a un Partido Popular se le puede a lo mejor dirigir para que empiece a hacer unas políticas mejores. En la teoría de los altos hornos. No será la teoría de los altos hornos. ¿Sabes cuál es la teoría de los altos hornos? Vamos a ver, ¿sabes cuál es la teoría de los altos hornos? Que ni me interesa. A ver, escúchame, ¿por qué a mí él me interrumpe? Porque usted interrumpe mucho también, Alicia, Marimar Blanco. Vamos si esto es un debate vivo. El tema es que nuestros propios votantes no nos hubieran perdonado, y así te lo digo, y tú no eres votante de Vox, y nos lo decían, haber cogido y haber roto la baraja con la posibilidad de que llegara a la izquierda. Sí, porque tienen mucho más miedo a la izquierda que al PP. Por lo tanto, ese es vuestro problema. No. Lo que estás diciendo, Alicia, es problema es tratar de encontrar lo mejor para España. Lo mejor para España no romper la baraja. Que nos quede una hora de programa, Marimar Blanco, 2 minutos y me voy a publicidad. Lo que me gustaría es que nos dieran votos suficientes para ser más que el PP. Nos ha fastidiado y a Pedro Sánchez tener 300 y cuando estemos en el gobierno, entonces nos demandas si derogamos o no. Alicia, Marimar Blanco, coja los 2 minutos que nos quedan. El próximo 28 de mayo al Partido Popular aquí en la Comunidad de Madrid lo que nos gustaría, Alicia, es tener la mayoría suficiente para no tener que depender de ningún otro partido, para que no nos vuelva a suceder lo que desgraciadamente nos sucedió cuando dependíamos de la mano de Ciudadanos, donde no nos aprobaban los presupuestos, o como desgraciadamente nos ha ocurrido recientemente de la mano de Vox, que tampoco la Comunidad de Madrid no ha podido tener unos nuevos presupuestos. Alicia, que Marimar no la ha interrumpido usted. Alicia, por favor. Porque el grupo Vox de la Asamblea de Madrid, bueno, pues no quiso aprobar esos presupuestos. Alicia, por favor, Marimar. Ustedes tenían la oportunidad, llevábamos desde el mes de septiembre intentando negociar y acordar unos presupuestos a los cuales ustedes nunca quisieron ni sentarse ni a negociar unos presupuestos, porque ustedes sabían muy claro desde el mes de septiembre que no iban a apoyar a Isabel Díaz Ayuso para que la Comunidad de Madrid y con ello todos los madrileños tuvieran unos presupuestos. Y la ley trans, insisto, no es la ley del Partido Popular. El Partido Popular se abstuvo en la ley trans, y la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Alicia, por favor, ¿me quieres dejar hablar? Que luego tú eres la primera que estás diciendo que interrumpimos. Por favor, déjame terminar. Tengo 30 segundos, espero. Tiene usted un minuto incluso. Nosotros lo hemos dicho muy claro y la presidenta lo ha dicho por activa y por pasiva en la Asamblea ante las reiteradas preguntas de la señora Monasterio. Nosotros estamos abiertos a modificar ciertos artículos de la ley trans. No estamos dispuestos a derogarla porque nosotros sí que queremos trabajar en la igualdad de las personas LGTBI y también de las personas trans. Ahora, que hay algunos artículos que estamos a favor de modificarlos, eso lo ha dicho la presidenta, no Alicia. Lo ha dicho la presidenta por activa y por pasiva. Y lo ha dicho Alberto Núñez Feijóo, que una de las primeras cosas que va a hacer cuando llegue a la presidencia del Gobierno de España, que será muy pronto, va a derogar la ley trans, una ley que atenta contra las mujeres, una ley que atenta contra los menores y una ley que atenta desde luego contra los adolescentes. Esa es la diferencia entre el Partido Popular y el Grupo Vox. Insisto, seriedad y rigor. Publicidad, un minuto de publicidad y volvemos enseguida, porque si no, no hay manera. Y vamos a seguir un rato con esto, ¿eh? Un minuto y volvemos. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol.
El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbiolin Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbiolin Megaflora, de Mundo Natural. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas. Complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. El 3 de marzo, entre las 7:30 de la tarde y las 9:30 de la noche, tenemos una cita aquí en parafarmaciamundonatural.es. Estaremos con el Dr. Pérez León asesorándolos en todo el mundo de la suplementación, la alimentación natural, todo lo que tiene que ver con la salud, para que tomes la rienda de tu salud. Aquí en parafarmaciamundonatural.es, entre las 7:30 y las 9:30 de la noche. No falte, te esperamos.